neumonía, la tuberculosis, neumotórax, que es típico del tratamiento post-neumotórax, que es netamente kinésico también, ejercicio respiratorio, y algunos conceptos también torácicos como respecto a lo que son las ectasias, los recién nacidos. Algunos van a tocar trabajar con pacientes pediátricos, sobre todo cuando hay obstrucciones a nivel de las vías bronquiales. ¿Ya? Entonces, todo lo que es radiológico ya lo vimos. Vamos a ver ahora, empezar a ver escáner. En el escáner igual, lo más frecuente, lo que le compete a ustedes son las lesiones cerebrales de tipo accidente cerebrovascular, pero son de dos tipos, son un tipo hemorrágico y también isquémico. Hemorragia es cuando un vaso se rompe en cualquier parte, en este caso cuando se rompe un vasito, una arteria, una vena del encéfalo, va a provocar un sangramiento. Eso se llama hemorragia intracerebral. Y las isquemias son, ¿no es cierto?, un vaso tiene un lumen y se obstruyen con un trombo que se ubica en el centro, dentro del lumen, y eso va a provocar una obstrucción de la vía de la sangre que llega a un territorio, determinado territorio cerebral, y va a ocasionar necrosis de las células que están en ese sector. Y eso va a provocar lisis, algunas lesiones importantes de tejido cerebral, que pueden ser de pequeño tamaño, como también puede ser un área muy gigante, muy grande. Igual, en todas esas lesiones de tipo cerebral, el tratamiento también tiene a mucha ayuda de la kinesiología, no para provocar que la lesión se sane, sino que para todo lo que tenga que tener, todo lo que tenga que ver con las lesiones secundarias que deja estas lesiones. ¿Ya? Yo aquí le tengo puestas unas imágenes de cerebro que están en el PPT de radiografía de cráneo para identificar más o menos lo que se visualiza en una tomografía. Por ejemplo, acá tenemos un cráneo con una calcificación, tuvo una pregunta de prueba ya, que calcificaciones como la glándula pineal, que son normales, es imagen blanca. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma densidad de lo que está acá en la periferia, lo misma, se ve del mismo color, por así decirlo. En la periferia tenemos hueso. ¿Ya? Esto es hueso también, pero es una calcificación menor. ¿Ya? Y eso es glándula pineal calcificada. Acá en el centro vemos una imagen lineal que corresponde a una lámina, ¿no es cierto?, que separa el hemisferio en dos, que es el lado del cerebro, y también se ve calcificada. Entonces, las mejores imágenes para ver las pequeñas calcificaciones dentro del cráneo son los escáneres. ¿Ya? La radiografía en sí, como son tridimensionales, o sea, me entrega al lado derecho y un lado izquierdo superpuesto, y probablemente esta laminita de calcio que está muy finita al lado del cerebro, no es buena la radiografía para ver calcificaciones intercraneales, pues de hecho están acá las imágenes que están subidas en el PPT de cráneo, que son de radiografía de cráneo, como eso, y ahí se entrega la información, digamos, de que las calcificaciones intracraneales se ven en el escáner mucho mejor, tomografía computarizada. Ahí tenemos otra clasificación, acá se ve completamente, ustedes ven acá la línea central, que se divide al hemisferio en dos partes. Esa línea central densa, esa línea que ahí se interrumpe, y aquí continúa hacia la parte posterior, se denomina otra del cerebro. En la otra del cerebro podemos encontrar también calcificaciones, son normales, o sea, cuando ustedes vean un paciente que tiene una calcificación, no tienen que usar eso va a estar presente, no es un hallazgo solamente, ¿ya? Entonces, lo mismo, insisto, la glándula pineal calcificada es algo normal, no reviste patología. Entonces, lo importante que vamos a ver hoy día en la clase de cátedra me corresponde mostrarles el equipo de descarga, ¿no es cierto?, de qué se trata el equipo, pero en la clase ahora del taller me interesa a mí salir como objetivo de la clase de que por lo menos sepamos identificar a lo menos 10 estructuras que vamos a ver ahora. ¿Ya? Este es un corte de escáner. El escáner es un examen que se utiliza rayos X, pero el paciente se introduce en una garganta, por así decirlo, y el rayo X gira alrededor del paciente y va generando una imagen en rodaja, que tiene un espesor mínimo. Esta imagen que ustedes ven acá es la representación de un corte que se hizo sobre el techo orbitario, más o menos por acá, y tiene un espesor más o menos de 3 milímetros. ¿Ya? Para decir que esa rodaja de 3 milímetros se lleva a un computador y obtenemos la información de lo que se ve en ese corte solamente. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, es un corte a nivel de sobre las órbitas,
escáner se ven también imágenes a rayos bajas, radiolúcidas, pero acá se llaman imágenes hipodensas e hiperdensas. ¿Ya? E isodenso un gris intermedio. ¿Ya? Lo más blanco es hiperdenso, lo más blanco acá es el hueso. Lo más oscuro es aire. ¿Ya? Tenemos otro oscuro también que está acá afuera. Esto que está en la periferia, por si acaso, no es hueso, es el tejido que también tiene una densidad mayor, que el escáner lo representa con un poquito parecido al hueso, pero es completamente distinto. Eso es la piel. Podemos visualizar la piel en la periferia del cráneo, podemos visualizar el hueso, y tampoco alcanzamos a diferenciar lo que está en la externa de la interna, pero esto es hueso en la periferia. Y entre la piel y el hueso encontramos el tejido que nos cubre prácticamente todo el brazo, el abdomen. Siempre detrás de la piel encontramos como tejido detrás de la piel. ¿Qué encontramos? ¿Qué tejido? Es oscuro, no es tan oscuro como el aire. ¿Tejido adiposo? Adiposo, grasa. Es tejido adiposo. Entonces, eso que tenemos acá en el escáner, para que ustedes diferencien, en la piel, el tejido oscuro es grasa. Obviamente que no tiene nada que ver con este tejido que está acá dentro del seno, que es aire. El aire es mucho más oscuro en el escáner. Y la grasa también es oscura. Otro tejido que es oscuro, otra sustancia que es oscura en los escáneres, es el agua. ¿Ya? Lo que ustedes ven acá en el medio, eso que está ahí es agua, es líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? ¿No ves que se puede diferenciar? Se diferencia con una medición. Con el óptico, tú alcanzas a ver que esto es más oscuro, ¿no? Esto es más oscuro y esto está parecido al de arriba, ¿no es cierto? Óptico, ustedes como primera vez que están viendo un escáner, esto se puede parecer a esto, pero en realidad hay una herramienta, que es un ROI, que apunta computacional y que apunta y tiene diferentes números. El aire es menos mil, el aire. El hueso compacto es más mil, menos mil. El agua es el cero. El agua acá se parece mucho a esto que está acá, ¿no es cierto? Esto es grasa. Pero la grasa tiene número negativo, tiene menos 20 a menos 100. Pero se parece mucho al cero. Menos 20, menos 10, o sea, menos 20 está cercano al cero. ¿Qué es lo que era el cero? El agua. Entonces, son densidades. Esas densidades no tienen una unidad. La unidad se llama número TC, o también se llama Onfield. Número TC se llama número de tomografía computarizada, que son números, unidades que nosotros empleamos. Entonces, esto que está acá, el hueso tiene una unidad completamente distinta a las otras. ¿Ya? Y lo que me interesa ver, por lo menos, entender que en esta imagen estamos viendo varias densidades. ¿Qué densidades nos llaman la atención? La piel, la grasa que está en la periferia. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, hacer un corte de abdomen, debajo de la piel, grasa. Algunos más grasa, algunos menos. Eso se ve. Depende. En cambio, en el cráneo la grasa es uniforme, un paciente y otro, la cabeza no engorda mucho, por así decir. ¿Ya? Entonces tenemos la grasa ahí. Esto es el hueso. Y el agua está acá adentro. ¿Ya? Esos surcos que está ahí es agua, es líquido cefalorraquídeo. Esto es líquido. Todo lo que está cubriendo el encéfalo y eso que están ahí, esas líneas oscuritas, es líquido cefalorraquídeo. Agua tiene el número de C0. Esto que está acá, obviamente, es una calcificación. ¿Qué calcificación? En el centro del cerebro, estamos acá en la parte posterior, glándula pineal, está en el centro. Y esto también oscurito es agua. Y aquí vemos tejidos grises, dos grises, uno menos gris, o sea, uno más blanco, que sería esto que está acá, y otro más oscurito, que está acá. Eso que está en la periferia es más blanquito, más denso, o sea, más hiperdenso, ¿ya? Con respecto a esto que está acá en el medio. Acá entendemos entonces, vamos a repasar. Acá tenemos piel, grasa, hueso, piel, grasa, hueso. Tenemos aire, tenemos una calcificación, calcio. Tenemos líquido, esos líquidos cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo. Y tenemos dos sustancias en el cerebro que se llaman sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris y la sustancia blanca tienen dos distintas densidades. Esa que está en la periferia se llama sustancia gris, que es más densa. Acá también tenemos lo que se denomina núcleos, son densos. ¿Ya?
Y acá arriba tenemos una densidad menor, eso se llama sustancia blanca. ¿Ya? Pero acá también hay densidad menor y sustancia blanca. Eso como primer término, que tenemos densidades distintas y cada una de las densidades tiene nombre. Hay grasa, hay líquido, hay aire, hay hueso, hay sustancia blanca, sustancia gris. Eso, 6 densidades distintas. Y por afuera encontramos otro líquido que está entre la... Aquí se ve mejor, ¿no es cierto? Esto que está acá, que es más denso, que está en hueso, tenemos la piel, la grasa, esos músculos. Los músculos es un poquito menos rico. Entonces, en este punto acá arriba, tenemos piel, grasa, músculo y hueso. En el encéfalo tenemos líquido, que es lo que está acá, ¿no es cierto? Ahora, en la zona intracelular, ¿dónde tenemos líquido? En un espacio que se llama espacio subarachnoideo. Pueden ser las meninges, tenemos líquido en los espacios subarachnoideos. Y también tenemos líquido en los ventrículos. Los ventrículos son esas zonas que se ven acá en el centro. Dice el profesor, ¿qué diferencia hay entre espacio subarachnoideo y ventrículo? Los dos contienen agua, los dos contienen líquido. Los dos tienen líquido. Este es un espacio subarachnoideo. Este es un ventrículo. ¿Cuál es la diferencia? En que el líquido en los ventrículos se forma. En los ventrículos se forma el líquido seborrhoideo. Y por los espacios subarachnoideos, que son estos que están en la periferia, circulan. Pero los ventrículos se forman. Acá vemos las astas frontales de los ventrículos laterales. Esto es el tercer ventrículo. ¿Ya? Vámonos a otro corte que está. Este es un corte que está, el anterior estaba acá, acá sobre la órbita. Este que viene a continuación está acá arriba, acá encima, ¿ya? Entonces, aquí no estamos viendo el tercer ventrículo, no estamos viendo tampoco la glándula pineal, sino que estamos más arriba. Estamos orientados en un corte más superior. El escáner, cuando uno hace cortes desde la base hasta el vértex, puede hacer hasta 150 cortes. Y cada corte representa estructura anatómica distinta. El objetivo para mi asignatura con ustedes es por lo menos que se aprendan desde acá abajo arriba 40 estructuras anatómicas. Nada más. Son muchas, son como más de 500. ¿Ya? Pero lo importante son esto que estamos mostrando ahora. Estos espacios líquidos, ventrículos. Estos espacios líquidos que están en la periferia, esos que están ahí, eso es un espacio líquido, ¿ya? Un espacio líquido. Estos se llaman espacios subarachnoideos. Los espacios subarachnoideos están en los surcos, que son estos surcos. Esta que está en el medio, cuando es un surco más grande, se llama cisura. Esta que está en el medio se llama cisura interhemisférica. Recuerda que cisura de Silvio, cisura de Rolando, cisura interhemisférica, son cisuras. ¿Qué es lo que tienen las cisuras? Líquidos subarachnoideos. Es un espacio subarachnoideo. Acá en el medio encontramos la hoz. A ambos lados de la hoz tenemos cisura interhemisférica. Es un espacio subarachnoideo que tiene líquido seborrhoideo. Entonces nosotros al escáner, mientras vemos líquido, nos ayuda a visualizar, digamos, a entender que esto tiene dos hemisferios, es un corte, por lo tanto es un corte milimétrico que está en la parte cerebral, y nos ayuda a determinar, digamos, que el líquido está protegiendo, el líquido, ¿cuál es la función del líquido seborrhoideo? Protege al encéfalo. Está en la periferia, pero ¿dónde se forma? Acá en el medio, en los ventrículos. Entonces, los ventrículos se forma el líquido seborrhoideo por los espacios subarachnoideos circulan. ¿Ya? Ahí tenemos la lámina. ¿Cómo se llama esto que está? Esta lámina blanca que está en la mitad del encéfalo, que separa al cerebro en dos partes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta lámina? Una lámina que está acá en el centro, que separa el hemisferio en dos, ¿cómo se llama? O del cerebro, muy bien, o del cerebro, que viene acá adelante y acá atrás. Estos se llaman ventrículos, se llaman astas frontales de los ventrículos laterales. Estas son astas frontal y occipital. Los frontales son por adelante y occipital. Tienen líquido. En este
paciente se ven más grandes, porque un paciente de la tercera edad, un paciente mayor, ¿ya? Los espacios líquidos se ven más evidentes, ¿ya? Entonces, conceptos. ¿Cómo se llama esto? ¿Lo blanco en la periferia? ¿Qué es lo que es esto? Grasa. No, lo blanco. Hueso. Lo blanco es hueso. Lo que está en la periferia es piel. Eso negrito que está fuera del hueso, eso es grasa. Eso es grasa, ¿ya? ¿Cómo se llama esto que está acá? Es líquido. Estos son los ventrículos. ¿Qué son estos? Surcos, con espacios subaracnoides. Ahora pregunta, entre surco y surco tenemos tejido cerebral. ¿Cómo se llaman estas? Como el tejido cerebral tiene estas. Estos son surcos. Surcos, ¿no es cierto? En los surcos tenemos líquidos. ¿Y cómo se llaman estas? ¿Salientes? ¿Cómo se llama esto? ¿Anatomía descriptiva? ¿Fisura? Ustedes ven esa maqueta del cerebro en los laboratorios de fisiología. Cuando usted ve el cerebro de afuera, tiene estas tubicadas afuera. ¿Cómo se llama esa? No, es giro. Giros también. Circunvoluciones. Circunvoluciones. Entonces, preguntaba en el práctico, estamos acá, circunvoluciones. Circunvolución no. Cada circunvolución tiene su nombre. Entonces, primera circunvolución, segunda, tercera, cuarta, que acá está el área del lenguaje. Está ahí. Entonces, área de Broca. Circunvoluciones, ¿ya? Y entre circunvolución y circunvolución están estos surcos. Pregunta de prueba, acá se llama surco. Surcos que tiene dentro los negritos líquidos, agua, líquido. Siempre está, todo el cerebro está rodeado de líquido, arriba, a los lados, ¿cierto? Rodeado de líquido centrolíquido. ¿Ya? ¿Para qué el líquido centrolíquido? Para proteger. ¿Qué es lo que es esto que está en el centro? Líquido, pero es un ventrículo. Ventrículos, ¿ya? Ya, nos salimos de acá. Nos vamos a esto ahora. Bueno, con espectadores. ¿Sí? Es la última evaluación de la última semana de. Está calendarizado. Vean el calendario. Está calendarizado en la última semana de junio. Ya. Vámonos entonces. Anatomía digestiva, ustedes lo vieron. Esto se llama, voy a revisar. ¿Cómo se llama esta parte del cerebro? Es una de estas. Circunvolución. Buscando como a esta de acá. Circunvolución. Circunvolución. Una circunvolución, otra circunvolución. ¿Cómo se llaman estos piquecitos? Surco. ¿Ya? Acá están las meninges. ¿Qué son las meninges? ¿Qué son las meninges? Son las membranas que recubren el cerebro. ¿Ya? Protección. ¿Ya? Tenemos hueso. Tenemos piel, la piel, la grasa que está en amarillo, porque la grasa en el carne se ve pura, ¿ya? La piel se ve densa, parecida, pero no es hueso, ¿ya? La piel es más, tejido más denso, ¿ya? Después tenemos el hueso, tenemos tabla interna y tenemos meninges, que son tres. Esa que está en contacto con el hueso se llama dura madre. Esa que está llena de estructuras musculares, esa se llama aracnoides. Y esta verdecita, la que está en contacto con el cerebro, se llama pía madre. Entonces, dura madre, aracnoides y pía madre. Entre las aracnoides y la pía madre, ¿qué es lo que hay? ¿Entre esta y esta? Son tres capas y una parte llena de líquido. ¿Qué es lo que hay entre la aracnoide y la pía madre? Líquido cefalorraquídeo. Por eso se llama espacio subaracnoide. ¿Profe, hacemos el listado? Sí, bueno, sí. Sí, porque varios faltaron hoy día y los 100%. Faltaron harto. De ahí lo subo a la entrada. Entonces, laboratorio. Repasamos. Tres meninges. Dura madre en contacto con el hueso.
Importante para ustedes que cada uno de esos espacios tiene estructuras arteriales venosas que se pueden romper. Si se rompe una de esas arterias venas, ¿qué pasa? Hemorragia. Y ahí vamos a ver hoy en la clase objetivo que hay 4 tipos de hemorragia. Hay 4 tipos de hemorragia que se tratan diferentes. Hoy nos falta ver los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que lo vamos a ver a continuación de esto. Entonces, acá hay 4 tipos de hemorragia. Las hemorragias toman el nombre, depende de la ubicación que tienen. Pero lo importante es que ustedes ven acá esto es vena, esto es arteria. Y hay arterias, mira, hay arterias acá en el espacio coronoideo, se puede romper. Hay arterias también o venas acá en el espacio subdural, se pueden romper. Y hay también arterias de venas que están acá en el espacio entre la dura madre, acá entre la dura madre y el hueso, también se puede romper. Cada uno de esos compartimentos genera una hemorragia distinta. ¿Ya? Y esa hemorragia, algunas son operatorias y otras no. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo otro, la dura madre tiene dos capitas, ¿ya? Una parietal y una visceral. La capita interna, que es la visceral, se separan. Y las dos generan en el centro, que es dura madre, que se llama, ¿cómo se llama la cubierta del centro que separa el hemisferio 2? O del cerebro. ¿Qué es lo que es la os del cerebro? Dura madre. ¿Ya? Dura madre, es la misma epitelio, ¿ya? Esto se llama la os. Y la os, a ambos lados tenemos lugar aracnoides, espacio subaracnoidal, que es líquido suprarraquídeo, y tenemos la vía mama, ¿ya? Lo mismo acá. Entonces, ¿cómo se va a llamar la hemorragia? El hematoma que está debajo, o sea, entre el hueso y la dura madre, se va a llamar hemorragia epidural, ¿no está ahí? Epidural, ¿ya? La hemorragia que se presenta debajo de la dura madre se llama subdural, y la hemorragia que está en el espacio subaracnoideo, en el líquido suprarraquídeo, perdón, en el espacio subaracnoideo, se va a llamar hemorragia subaracnoidea. Son distintas, son 3 hemorragias. Me falta mostrar una hemorragia que es la que se presenta acá, en el parénquima. Ahí hay 3, me falta esta que está acá. La que se presenta en el parénquima se llama, o en el tejido o parénquima es lo mismo. Dentro del cerebro se llama hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa. Ya son 4. Esta vena también, este es el seno sagital. Ojalá nunca se rompa esto, casi nunca se rompe. Este es el seno sagital, que es un vaso gigante, que es un vaso grande que está desde aquí hasta la parte periférica. Bueno, ahí tenemos la composición dura madre center, que se llama os. Ahí tiene la forma de la herramienta horaria, que se llama os del cerebro. Y tenemos otra parte que se llama os, que es os también, que es el tentorium. La os del cerebro separa el hemisferio en 2. El tentorium separa lo que se llama una zona infratentorial, debajo del tentorium y sobre. Debajo del tentorium encontramos el cerebelo. El tentorium lo ubicamos en la parte posterior, así, acá está. El tentorium separa cerebelo. Acá encima encontramos los lóbulos cerebrales y debajo del tentorium el cerebelo. Entonces también es dura madre. Le pasa lo mismo, la hoja visceral de la dura madre tiene una línea. Ahí están los 4 tipos de sangramiento. El sangramiento de hemorragia intracerebral es dentro del parénquima, acá dentro del parénquima. La intracerebral es dentro del parénquima. Uno dice hemorragia intracraneal, hay 4. Intracraneal dentro del cráneo, son 4 tipos. Pero dentro del cráneo hay solamente una intracerebral, que se llama hemorragia intraparenquimatosa. Las otras 3 son extra, porque están fuera del cerebro, están entre las meninges. Extracerebrales. ¿Ya? Pero intracraneales. Tenemos acá la otra hemorragia que se llama el espacio subaracnoideo, que sangra el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo tiene líquido, entonces quiere decir que cuando sangra una arteria en el espacio subaracnoideo, esa sangre se mezcla con el líquido y avanza por todos los espacios subaracnoideos. Es fácil de visualizarla porque avanza por los surcos, por las cisuras. Me falta mencionar otra palabra que se llama sistema, que es un espacio más grande, ¿ya? Y avanza. Este otro, subdural, tiene una forma de
escáner, ustedes lo van a ver, tiene una forma de luna en cuarto menguante, ¿ya? Ya, si tenemos que dibujamos, es una forma luna en cuarto menguante. Así, una luna en cuarto menguante, esa luna que tiene la bandera turca, es. ¿Ya? Y después está la hemorragia epidural, que son parecidas, más o menos se parecen mucho, pero esta va a ser cóncavo convexo, o sea, una forma así, cóncavo convexo. ¿Ya? Subdural, luna en cuarto menguante, epidural, cóncavo convexo, o sea, biconvexo. Esta de acá. Esta es convexa acá y convexa obviamente por la forma del cráneo, que está ahí también. Que se llama epidural. La epidural está entre el hueso y la dura madre. Esta está debajo de la dura madre. Bueno, aquí tenemos si se hace una incisión, bueno, en el cuerpo anatómico, por lo que se entiende bien. Acá tenemos el hueso, tenemos la dura madre, hay estructuras vasculares entre el hueso y la dura madre. Si se rompe esta, va a generar una hemorragia epidural. Si se rompe cualquiera de estos, una hemorragia debajo de la dura madre subdural. Son graves porque sangran mucho y generan compresión del tejido cerebral. Y la responsable de las hemorragias intraparenquimatosas son estas arterias pequeñitas, que son siempre pequeñitas, que son las arterias perforantes, que son de pequeño calibre y generan pequeñas hemorragias, pero igual graves. ¿Ya? Si se llegase a romper una de estas zona cerebral media o cerebral anterior, generaría grandes hemorragias y podrían generar la muerte cerebral. Niños, por favor. Sí. Muerte cerebral. Y estas se rompen a veces en pacientes que tienen una patología de base, como por ejemplo un paciente que tenga aneurisma, que no sabe lo que tiene hasta que se hace examen. Y el paciente realmente uno dice, el paciente se desmayó y falleció. Y fue sano toda la vida. 654 160 y un vaso grande que se rompió, generalmente provocado por un aneurisma o una malformación arteriovenosa, y eso ocasiona cuando el paciente tiene un sangramiento muy grande. ¿Ya? Pero cuando se rompen los pequeñitos, se llama hemorragia intraparenquimatosa, porque están dentro del parénquima cerebral. Después tenemos, bueno, acá. ¿Qué forma tiene esto? Acá está el hueso, y esto, por si acaso, la batalla de acá, no está afuera. El hueso, bueno, el hueso está en la periferia. Acá hay un sangramiento grande. Y viene de la forma luna en cuarto menguante. Eso se llama hemorragia subdural. Entonces, bien característica. Esto es el tejido cerebral normal y esta hemorragia está en la periferia. En estos pacientes, cuando hay que acudir inmediatamente al médico cuando se hace el escáner, la hemorragia no está solamente en ese corte, sino que aparece con 20 cortes, está en el tejido cerebral. Claro, está en un sector y está completamente la sangre de 10 arriba. No son 10 cc de sangre, sino que son 100 o 100 cc de sangre. En el corte nomás se ve acá, pero son mucha cantidad. Entonces, ¿cuál es la gravedad de este hematoma? Que desvió la línea media. Por decir, la voz debería estar acá. Aquí el nos debería estar acá en el medio. Desvió la línea media. ¿Qué le está pasando a todo el tejido cerebral? Está comprimiendo. Eso hace aumentar la presión intracraneal y puede provocar lisis en las células nerviosas. Y esta es una secuela, echa más tiempo ustedes hematoma dentro del cerebro, del cráneo, perdón, más secuelas va a provocar. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico en estos casos? ¿Qué es lo que sería la solución? ¿La solución? Sacarlo, ¿cierto? Hacer una craniotomía, pabellón y sacar ese coágulo. Las craniotomías se ocupan en tumores o también en sangramiento. Entonces, sacarlo. Y al otro día, ya después operado, tratamiento hospitalizado y con un kinesiólogo. Un kinesiólogo que va a hacer maniobras ahí de tratar de que no haya daño cerebral y tratar de preocuparse porque el paciente siempre queda con un grado
y se rompió un vaso antes que me nombré entre la dura madre y la aracnoide, porque esta es subdural. Y aquí es operatorio. ¿Por qué operatorio? Porque está causando una desviación de la línea media. Si no se opera, este tejido cerebral muerte del tejido cerebral y puede ocasionar serias lesiones. Por eso esos pacientes, cuando acudan al escáner, inmediatamente superan. Sí, pero así, a la hora siguiente, a los minutos siguientes, hay que hacer una reclamación y sacar el coágulo. Para que la línea, entonces, tratar de salvar tejido cerebral. Forma luna en cuarto mengual. Esta otra es la que se rompió un vaso en el espacio subaracnoideo y se dibujan las estructuras que tienen líquido. Acá debería haber líquido, acá debería haber líquido, acá debería haber líquido. Por acá también tendría que haber líquido cefalorraquídeo en los surcos. ¿Ya? Cuando puede ser un rompimiento, efectivamente aquí parece que es para este lado. ¿Ya? Pero todos los espacios, las fisuras que estaban acá con líquido, ahora el líquido se mezcla con sangre. Y la sangre en el escáner se ve blanca. Eso me falta decir que la sangre fresca, como el hematoma que está acá, cambia de coagulada y estacionada, inmovilizada dentro del espacio, se ve de esta forma, se ve blanca. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante, porque esa sangre con una radiografía no se ve nada. O sea, el paciente toma una radiografía normal y aparece nada, simplemente aparece hueso. En cambio, para estos casos de hemorragia es importantísimo el escáner. Es lo más importante lo que es el escáner, es el examen que rápidamente le permite ver esta hemorragia. El paciente pasa por el escáner un minuto prácticamente y se hace el examen y inmediatamente se tiene el diagnóstico. Entonces, esto se ve blanco. ¿Ya? Por acá hay sangre en los compartimientos donde el líquido se llena de sangre. Y es porque la hemorragia no es que el paciente tuvo un traumatismo, ni siquiera a veces hay traumatismo, simplemente suele ser traumática o no traumática. ¿Ya? A veces ruptura de pequeñas aneurismas y genera estas imágenes donde se dibujan los surcos, se dibujan las fisuras, las externas, que están llenas de líquido. ¿Ya? Y eso se llama líquido hemorragia subaracnoidea. La sangre se mezcla con el líquido que está en ese espacio. ¿Ya? Bueno, acá tenemos los números que nosotros, por ejemplo, si yo con un ROI me pongo acá, debería darme sangre fresca, unos números 50, 60 UH. Si me pondría acá, si me pongo acá en el hueso, me va a dar una densidad de más 1000 o más 800. Si me pongo acá arriba en el aire, que es seno frontal, menos 1000. ¿Ya? Si me pongo en el líquido acá, que se nota el líquido ahí, por lo menos algo sano líquido, o sea, no hay sangre todavía, me va a dar unas unidades amplias de 0. ¿Ya? Y estas son las mediciones más o menos las más características. ¿Ya? Ejemplo, el agua que está acá, 0. ¿Dónde llevan en todo el ser humano? En varios compartimentos. Tenemos agua en el líquido cefalorraquídeo, tenemos agua en los espacios, en los sinoviales, líquido sinovial, tenemos agua en qué parte más. ¿Dónde no tenemos agua? ¿Ah? El disco, encima del disco y abajo del disco el líquido sinovial. El disco, bueno, tenemos agua en el disco, claro, no como el pozo, pero es muy poquito, no se alcanza a visualizar en el escáner. En los músculos, cuando hay una lesión, por ejemplo un desgarro, sangre y líquido. Entonces también hay una forma distinta de diferenciarlo. ¿Ya? Entonces tenemos acá el agua que da 0, la sangre da 12, la sangre que circula es 12, casi imperceptible, pero la sangre coagulada da 56 a 70. Entonces cuando uno puede medir la sangre coagulada acá, te daría una densidad de un número de 50 a 70. El hueso que está acá arriba, ¿no es cierto? Tiene 1000. O sea, en el hueso, si yo marco acá un ROI, leo ahí ¿se está viendo la tamaño? Sí. Si hago una lectura de esta parte, me va a marcar más 800, más 1000, porque el hueso compacto es el 1000 y el hueso composo 800, 600. ¿Ya? Y después tenemos la grasa, que era negativa, dice menos 100. La grasa va entre menos 20 y menos 100. ¿Ya? Y el aire ¿cuánto tiene?
menos 1000. ¿Qué parte de nuestro organismo tienen aire? Las cavidades perinasales, pulmones, la tráquea, ¿no es cierto? Tienen aire. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otro tipo de hemorragia, ya llamamos dos, ¿no es cierto? Vimos la hemorragia subdural y la subaracnoidea. Vamos a una tercera hemorragia, que es la hemorragia del parénquima, intraparenquimatosa. ¿Ya? Y acá tenemos un paciente que se hizo un control, y esto es típico para ustedes, para los que vayan a hacer estas cosas, que se va a encontrar con una imagen del paciente al día que le dio la hemorragia, a los 7 días, esto es un control, el escáner, es un escáner a los 7 días, uno a los 15 días y otro a los 30 días. La hemorragia subdural se opera porque genera desplazamiento de la línea media. Esta hemorragia no está operada al paciente. Las hemorragias intraparenquimatosas no se operan. De este tamaño no se operan. Se espera solamente la evolución porque así como el vaso se rompió y sangró, los vasos tienen la particularidad también de subsanarse solitos por el problema de coagulación que tenemos y empieza el coágulo, la hemorragia, a reabsorberse. Va a dejar algún tipo de secuela, depende del paciente, más o menos depende del paciente. Entonces acá hay un tejido que está sufriendo una compresión también, pero no es no se desplaza a la línea media como la hemorragia subdural. Hay una lesión ahí, ¿no es cierto?, que puede provocar alguna secuela en ese sector. ¿Ya? Acá se va resolviendo el tumor, pero aparece una imagen tipo densa, que es la lesión, que, como que digo yo, esta es la hemorragia y la zona paralela a eso se hincha. Hinchazón, se hincha, se inflama. ¿Ya? Y eso genera un aumento de densidad también. Acá todavía está la hemorragia, todavía había sangre, pero sí todavía está la zona inflamada. ¿Ya? Y aquí prácticamente parece un escáner normal, eso pasó a unos 30 días, pero todavía queda una imagen hipodensa. ¿Ya? Hipodensa. Entonces, si bien es cierto, acá también tiene que acudir el kinesiólogo para los días posteriores a la hemorragia. ¿Ya? Ya mostré hemorragia, nos falta una. Esa es la biconvexa. Esa se llama hemorragia epidural. ¿Ya? Entonces, la clase de hoy día, para poder reconocer las 4 hemorragias, podemos repetir nuevamente. Epidural, biconvexa. Acá se nota que hay un hematoma externo, por lo tanto fue por un traumatismo. El traumatismo no necesariamente tiene que ser una fractura, sino que a veces es un traumatismo fuerte. Y el hecho de ser un traumatismo fuerte puede romper los vasos que están en el espacio sudural, epidural, subaracnoideo, los puede romper. En este caso se rompió una vena o una arteria del espacio que está entre la dura madre y el hueso, por eso la hemorragia es epidural. ¿Ya? La epidural primero, vamos a la hemorragia ahora. Las 4, después vamos a ver la otra. Ahí está. La intraparenquimatosa, que no se opera, la epidural se opera. La hemorragia subaracnoidea y la hemorragia subdural. Subdural, subaracnoidea, intraparenquimatosa o intracerebral y la epidural. Esta también comprime los tejidos cerebrales, esta también se opera. Se hace una craniotomía, se saca un trozo de hueso, el médico neurocirujano saca el coágulo y nuevamente coloca la capita de hueso y lo restablece al paciente. ¿Ya? Entonces, ahí. ¿Cómo se llama esta hemorragia? Están en la sangre, acá se distribuye por los espacios subaracnoideos. Y se dibujan los surcos. Esta se llama hemorragia subaracnoidea. ¿Ya? De donde se mezcla la sangre con el líquido cefalorraquídeo del encéfalo. ¿Ya? Vamos a ver a lo que a ustedes les compete ahora, esas 4 hemorragias me interesó ver y el objetivo es la accidente cerebrovascular isquémico. Y el isquémico vamos el que se entiende mejor. El accidente cerebrovascular isquémico tiene varios tipos. El más antiguo y el más reciente. El más reciente cuesta visualizarlo, por eso vamos a empezar desde el más fácil para entender la anatomía, o sea, la imagen. Los accidentes cerebrovasculares, ya dije ya, es cuando un vaso que lleva sangre
pasa sangre para allá, pero no pasa sangre a este territorio. Este territorio puede ser una parte cerebral, no le va a llegar sangre. Si no le llega sangre a un territorio cerebral, no le llega oxígeno, aminoácidos, proteínas, no le llega todo lo que lleva la sangre, principalmente oxígeno, glucosa, todo lo que lleva. Y este tejido cerebral pierde oxigenación, pierde todos los nutrientes que les dije, y eso se llama isquemia, o también infarto. Tejido que no le llega aporte, infarta, vamos a un tejido infartado o un tejido isquémico, ¿ya? Y es muy grave, ¿ya? Un tejido que sufrió isquemia pierde, si pasa mucho tiempo, ¿qué le pasa al tejido? Se muere. El tejido queda con muerte, ese sector queda con muerte, ese pequeño sector, muerte cerebral. No hay que preocuparse de que no sean territorios muy grandes. Aquí está, ¿no es cierto?, el paciente, yo creo que esto es de un año más o menos. Antiguo, esto vamos a tener 1 año, 2 años. Nosotros vamos a encontrarnos con estas imágenes con un paciente que viene con secuela de un accidente cerebrovascular muy antiguo, ¿ya? Es fácil de visualizarlo porque la densitometría, la densidad es distinta al lado contrario. Este es normal, este es el territorio cerebral del lóbulo occipital sano, que tiene que ser la densitometría normal, que es gris, de sustancia periférica, la blanca que está en el centro, acá también se ve bien, pero acá ustedes ven un gran, como se dice, una mancha oscura, como una zona más hipodensa, y donde hay tejido ya muerto, tejido lisis, eso se llama, aquí no hay vida, o sea, todas estas células no funcionan, nunca, y va a quedar una lesión. Generalmente, ¿qué lesión tienen ustedes que ustedes están viendo nerviosos? ¿Qué zona domina el lóbulo occipital derecho? La visión. El ojo izquierdo. O sea, probablemente este paciente tenga pérdida de visión del ojo izquierdo. Es irreversible porque en muy grande el territorio ya es antiguo. ¿Ya? ¿Se pueden hacer algunas cosas? No mucho, ¿no es cierto? Ya esto pasó, ya el paciente no se trató a tiempo y quedó con esa lesión. ¿Ya? Esto es entonces un ACV o accidente cerebrovascular antiguo, isquémico antiguo. ¿Ya? Disminución del edema, marcado grado de hipodensidad, ¿ya? Cisuras engrosadas y circunvoluciones adelgazadas. Las circunvoluciones aquí no se alcanzan a visualizar, ¿no? Y tenemos toda esta lesión ya que hay, si al paciente se le hace una autopsia y fallece, pero una autopsia es tejido gelatinoso, como gel, no como el tejido nervioso normal que es fosfolípido, que es recita con fósforo. El fosfolípido es un tejido más, que tiene mucho, un tejido sano, en este caso un tejido que ya no existe. Eso entonces es eso. Alumno, según lo aprendido hasta ahora, ¿qué es lo que es eso? Eso blanco. La glándula pineal. La glándula pineal calcificada. ¿Y qué es eso que está ahí? del cerebro. El lado del cerebro. Son hallazgos, ¿no? Cerebro y pacientes dañosos son. Estos son surcos. Esto se llama circunvolución, repaso. Estos se llaman ventrículos, hasta frontales de los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. ¿Ya? ¿Qué pasa en los ventrículos? Ahí se forma el líquido, se forma el líquido. En las paredes de los ventrículos existen unos acúmulos grúmulos que se llaman plexos suprarroideos. Los plexos suprarroideos son los responsables de formar el líquido suprarroideo. Que llega al plexo una pequeña arteria. La arteria que sangre. ¿Qué tiene la arteria? ¿Qué tiene la sangre? Dos componentes, un componente líquido y un componente sólido, que son los hematocritos. El hematocrito contiene los glóbulos blancos, rojos, ¿no es cierto? El hematocrito. Cuando ustedes hacen un examen de sangre, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que primero se pide como examen de sangre? El hematocrito. ¿Qué es lo que el hematocrito? Es separar lo líquido de los elementos sólidos de la sangre. ¿Qué se hace con el tubito de sangre? Se mete en un tubito y se mete en una centrífuga. ¿Qué es lo que hace una centrífuga? Gira a revoluciones por segundo y separa líquido del plasma. Claro, pero ahí voy, el plasma. ¿Cuáles son las partes de la sangre? Una parte líquida que se llama plasma y los otros elementos figurados que son el hematocrito, que es el porcentaje de hematocrito de un humano, de una
pesado lo sólido abajo y lo líquido arriba. De sólido, ¿cuánto porcentaje tiene de sólido en la sangre usted? Se llama hematocrit. ¿Se han hecho el hematocrit o no? 40, ¿no? Ya, y si tiene 20, ¿qué tiene una? Anemia. Yeah. 20, 25, 22, anemia. Anemia que le pasa de la sueño. Bueno, hematocrit ya. ¿Y cuánto? 60% de plasma. El plasma, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace acá en el plexo coroideo? Centrifuga la sangre, o sea, no centrifuga. Ultrafiltra el plasma. El líquido suprarrojido es parte de la sangre. Ultrafiltrado del plasma. ¿Y quién lo hace eso? Los plexos, que están en las paredes de. Acá no se ven. No se ven, ya están en las paredes de los ventrículos. Entonces pasa el ventrículo, ultrafiltrado el plasma. Pasa líquido cefalorraquídeo. Ese se forma acá arriba, los ventrículos están por acá arriba. Pasa por el tercer ventrículo a un acueducto que se llama acueducto del siglo y llegan todos esos líquidos a la base, al agujero magno, del bulbo, alrededor del bulbo hay un espacio grande líquido que se llama cisterna. Todo ese líquido que se forma pasa a la cisterna magna. Y la cisterna magna de ahí circula arriba, ¿ya? Y empieza a circular el líquido por los distintos compartimentos, ¿ya? Y se llaman surcos, se llaman cisuras, y el líquido cefalorraquídeo también está alrededor de toda la médula espinal hasta la zona sacrococcígea. Pero ¿dónde se crea? En los ventrículos. Ahí se forma, ¿no? Acá no, acá solamente circula, por los espacios subarachnoides circula, ¿no? Se entiende un poquito, ¿ya? Ya. Isquemia, entonces esa es la isquemia más antigua. La isquemia menos antigua es esa, esta es menos antigua. Una isquemia puede ser en cualquier vaso. Aquí se rompió, perdón, acá se obstruyó la arteria cerebral posterior derecha, que es la que irriga a todo el sistema occipital derecho. Aquí en este caso se obstruyó la arteria, en este caso la arteria cerebral posterior izquierda, y aquí la arteria cerebral media derecha. Esta es grave, ¿ya? Esta es grave, la media derecha, porque la cerebral media derecha irriga mucho tejido. Irriga a la parte del lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Mucha área, ¿ya? Entonces, esta área. Y este paciente de acá, está acá, el cuadro clínico de este paciente, ¿cuál va a ser? Parálisis. Este lado se cae. De derecha, este lado. Este lado, no hay nada. Movimiento, motricidad, ni ninguna Paraplexia. fundamental, Hemiplexia. kinesiólogo. Para ese territorio, para esta, este es motriz y sensitivo. Motor. Psicomotor. Sensibilidad y motricidad. Todos fallan en el lado. Como es grave el territorio, es el que tiene el eje prácticamente total. Hemiplegia, brazos, extremidades. Hemiplegia. Y hemipalesia. Este de acá es la parte ocular. Ojo, entonces este es un subagudo, ya no es tan en el anterior, que es muy antiguo. La densidad del tejido cerebral muerto es muy parecido al líquido cefalorraquídeo, muy parecido. Aquí es un poquito más gris, ¿ya? Han pasado 6 a 32 horas. ¿Ya? Esto, digamos, cuando hay isquemia total, solamente se ve hipodenso. Y acá se ve con un sangramiento, que es un agravamiento del mismo. Dice como cuánto tiempo tiene así. Tiene 6 a 32 horas. Ya hay daño ya. Ya se produjo una hipodensidad, ya hay muerte cerebral y acá los tratamientos son endovenosos, anticoagulantes. Después de esto, probablemente el paciente cuando pase ya un año va a aparecer el mismo imagen así, pero en todo el territorio, ¿no? Y ahí ya el paciente tiene secuelas que son irreversibles. Ahí el kinesiólogo tiene que preocuparse de que no llegue a esto, que son las complicaciones de las personas que tienen hemiplegia, que llegan a ser espásticos. La idea es que si hay hemiplegia, algo de movimiento tengan y se ayuden con bueno, ustedes son
Entonces, estas son Mira, en la expiración, el principal es intercostal interno. cerebral, ¿ya? Y Y después, la los que se debe accesorios, conocer oblicuo es la mayor reciente, o que sería oblicuo la externo siguiente. interno, Esta es la oblicuo siguiente. mayor menor, transverso del abdomen. Si uno se da cuenta, 6 horas de evolución, no hay mucho cambio. Pero para el médico es fundamental que en este momento tenga el tratamiento. Entre las 2 y 6 horas es fundamental que haya un tratamiento para un paciente con una isquemia reciente. El sangramiento es fácil de visualizarlo porque inmediatamente el paciente sufre un accidente cerebral isquémico, hemorrágico, inmediatamente sangra el vaso y se ve en el sangre. Pero cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular isquémico, probablemente vaya a la hora de la isquemia y se tiene que y aparece normal. A las 2 horas, a las 4 horas recién empiezan a aparecer cambios densitométricos. Entonces, ¿qué se hace? Primero tiene que ser un buen clínico que esté en la urgencia para evaluar un accidente cerebrovascular isquémico reciente. ¿Ya? Aquí, pregunta de prueba de cátedra, cuando no se tiene una certeza de que hay un accidente cerebrovascular isquémico con imagen Sí, de puede escáner, ser, pero no es tan difícil. O sea, esto lo es la ideal vida, es hacer una el otro resonancia. el cabezal, la La cuestión resonancia me da el tiro del cuadro, me da el sí, tiro del la cuello, resonancia. ¿no? Cuando son accidentes cerebrovasculares Ahí eso. isquémicos. ¿Qué es lo que puede aparecer El tubo es lo que dice en un accidente muelle cerebrovascular la isquémico de cuestión 6 horas? Un aumento ¿cómo de la se densidad de la llama? arteria que está obstruida. En este caso, esto que está ahí es una hiperdensidad de la arteria cerebral media y no está controlado, de ahí solamente. Pero esto aparece a veces y a veces no aparece. ¿Ya? Entonces, eso en algunas ocasiones se evidencia el trombo, no siempre. ¿Ya? Y acá hay una hipodensidad marcada en ese sector también. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Y si la clínica está, o sea, el paciente tiene una hemiplegia, el médico tiene que apoyarse en este caso con una resonancia. La resonancia sí me va a hacer, en las primeras 2 horas aparece una clínica que dicen que hay un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, y el tratamiento debe aplicarse de inmediato para que el paciente no tenga, esto se disuelva a través de un anticoagulante. Se disuelve y va a tener menos secuelas. Eso es. Este es un accidente, creo que sería entonces esto, un accidente cerebrovascular más o menos, no es tan oscuro, unas 20 horas, 30 horas, todo agudo. ¿Ya? Este es un gran territorio que tiene alta complejidad. Y acá hay un antiguo. Entonces tiene 2 accidentes cerebrovasculares, un antiguo probablemente de un año atrás y tuvo otro. Una persona puede hacer 2 hasta 4 accidentes cerebrovasculares químicos, ya en quinto ya no hay igual. Entonces ya debe tener algunas secuelas por este lado y este otro. ¿Ya? Estos son los ventrículos, hasta frontales ventriculaterales, hasta subcipitales de los ventriculaterales. Si bien es cierto, hay una isquemia acá, si tiene horas, igual genera un efecto inflamatorio, porque está el tejido dañado, pero inflama igual y como que se desplaza y se coarta un poquito el ventrículo que está ahí más chiquitito, como que lo comprime. No vamos a entrar en estas cosas, esto es, por si acaso, es sangre fresca, pero muy grande. Estos son es una hemorragia intraparenquimatosa por aneurisma, que es muy frecuente. Y generalmente estos pacientes se agravan y fallecen. Una aneurisma rota es muy grave. Ocurre esto. Y imposible a veces de que se reabsorbe a dejar una gran secuela. ¿Ya? ¿Por qué digo que es una aneurisma rota? Una malformación arterial, arteriovenosa rota, porque tiene esta forma como de un vaso grande, y esto es la rotura. ¿Ya? Y acá lo mismo hay como una imagen detrás como un ovillo de lana, una cosa así. Eso es el aspecto de una malformación arteriovenosa que se rompe. ¿Ya? Son los pacientes que yo digo que tuvo un accidente cerebrovascular, un rompimiento en la arteria, entonces de repente estuvo hospitalizado tantos días y falleció. Porque son muy grandes. Cuesta que esto se recupere. Esa es la verdad. Esto no, esto es un accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, más o menos del tamaño habitual de un hemorrágico, y este se reabsorbe. Para dejar secuela, pero todo el territorio, los otros territorios cerebrales está normal, este territorio va a estar dañado probablemente. Se va a reabsorber. Acuérdense, las hemorragias intraparenquimatosas de este tamaño no son
reciente, 30 horas o de un año. De un año. Más o menos un año. Eso. ¿Por qué? Porque tiene la misma densidad de líquido, la misma densidad, por así decirlo. Esto es un accidente cerebrovascular muy antiguo. ¿Ya? ¿Qué es lo que esto que está adelante? Entre el hueso, aire, en el seno frontal. ¿Ya? Esto es el territorio dañado. ¿Ya? Esto es un surco, por si acaso. Surco, susura. Ya, acá hay un ejercicio. Acá estamos a nivel de las órbitas. Las órbitas contienen globos oculares, ¿ya? Que acá se ven claramente, ¿no es cierto? El globo ocular tiene una densidad mayor en la parte anterior que se llama cristalino. Es el cristalino que se ve más denso. Que tiene unas cubiertas, ¿no es cierto? Están las capas, la esclerótica, la retina. Entonces son las capas que convierten. El ojo está en su interior tiene agua, como se llama moracoso. Por lo tanto, la densidad del ojo en general es como una densidad agua, ¿ya? Por eso que se ven así de esa densidad. Detrás del ojo ven una densidad más oscura. Y acá algo más oscuro, este es el seno etmoidal, que tiene los senos de las cavidades paranasales, que tiene Aire. Esto es aire. Esto es grasa, esto es agua. Son tres densidades parecidas, pero tienen un número distinto. El aire va a tener menos 1000 en unidades, el agua va a tener 0, 1, 2, 3, 4, hasta 10 más o menos. Y esta que está detrás es grasa retroocular, que es protectora del globo ocular, y tiene una densidad de menos 80, menos 50. ¿Ya? Y esto es líquido seborrhoideo en los ventículos. Y acá están dibujados las surcos, que están, las cisuras, ¿ya? Entonces, ¿qué hemorragia sería esta? Están dibujados acá las cisuras interhemisféricas. Hemorragia. Se llama hemorragia subaracnoidea. Está el espacio subaracnoideo tiene líquido, y en vez de estar con líquido, está con sangre. ¿Ya? Esto ya es una hemorragia de las graves por aneurisma o por malformación arteriovenosa. También es grave. Ya, ¿esa de ahí cómo se llama? Un cuarto menguante, pero no son tan exactamente bien. Pero si es de cuarto menguante, ¿qué hemorragia es? Hemorragia subdural. ¿Ya? Es grave, se opera. ¿Por qué se opera? Porque desplaza a la línea media. Este tejido puede sufrir linces y se va a operar. ¿Ya? ¿Y qué consiste la operación? Una craneotomía y sacar el coágulo. ¿Ya? ¿La lista me la entregaron? ¿La lista? Ya niños, yo creo que con eso estamos bien, ¿ya? ¿Y acá cómo se llama esto? Ahí dice, para terminar, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que tiene? Ahí está la lectura, ¿qué es lo que tiene? La técnica tomográfica del ACV, extenso de la ACM. ¿Qué es lo que es ACM? Arteria cerebral media. ¿Qué es lo que irriga la arteria cerebral media? Parte del lóbulo frontal, lóbulo parietal y parte del occipital, incluso un poquito, pero en realidad es más parietal, temporal. ¿Ya? Y este deja una hemiplegia muy marcada. ¿Preguntamos el trabajo ahora? ¿Preguntamos el trabajo? Profe, sí, por eso. Miramos más, ¿sí?